Contingencias. En la entrevista de hoy, Carlo Mora Urqueta, abogado especialista en temas ambientales y conflictos sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Contingencias, el nuevo programa de conversación y entrevista del Noticiero del Huasco en conjunto con Enfoque Digital. Este segundo capítulo que va todos los lunes busca llegar a ustedes con la actualidad e información importante sobre temas de nuestra provincia. El espacio busca dar voces a los protagonistas que mueven a nuestra comunidad. Y hoy tenemos como invitado al abogado especialista en temas ambientales y conflictos sociales, Carlo Mora Urqueta. Con él vamos a conversar sobre la situación ambiental de la provincia ante esta alarma desmedida que se levantó en torno a una supuesta declaratoria de latencia ambiental para toda la provincia del Huasco y también saber cuál es la realidad ambiental de nuestro valle. Soy Carlos Opaso Álvarez y te acompañaré en esta conversación que, como siempre, busca informar, reflexionar y acercarte a quienes están haciendo la diferencia. Bien. Gracias, Carlos, por estar en este espacio de conversación, de poder analizar lo que está pasando en la contingencia de la provincia del Huasco y un tema que durante la semana causó un poco de preocupación en comunidades vecinales, comunidades ambientales de toda la provincia del Huasco fue esta carta, opinión que entrega el presidente de la Corproa en relación a que se podría declarar zona de latencia la provincia del Huasco, entendiendo que solamente Huasco tendría esta calidad ambiental. Una columna de opinión que textual la titula como Huasco en la encrucijada. ¿Qué te parece esta opinión que entrega desde la Corproa esta institución sobre la situación ambiental de nuestra provincia? Tú como experto ambiental en este aspecto y que tiene mucha experiencia. Hola, Carlos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación al podcast del Noticiero del Huasco. Para mí es un orgullo y un honor estar en tu programa y aprovecho de saludarlos también por sus 15 años de trayectoria como medio independiente y local de la provincia. Bueno, y pasando a la materia de mi consulta sobre esta columna de opinión, sí, yo estaba al tanto, de hecho me consultaron antes del medio y algo alcancé a plantear en el medio, en la edición impresa de hoy día en la mañana. Y bueno, en primer lugar, creo que no me voy a referir directamente como la opinión que ha hecho la Corproa propiamente tal, porque entiendo que también esto se ha planteado también por otras personas en medios de radio que son claro, de la comuna y de Vallenar, y también una diputada también estuvo hablando del tema, han expresado esta preocupación. Hay un tema así que me parece que es un término que utilizaste que me parece que es bien acertado, se trata de una opinión, a quien plantea una opinión, y en ese sentido no se puede desacreditar porque las opiniones son todas válidas. Ahora creo que los elementos en los que se han basado estas opiniones que se han vertido tienen un grado de deficiencia técnica detrás. No creo que haya una mala intención o un interés de generar una noticia falsa. Creo que hay una mala interpretación del sistema o de las herramientas normativas que existen en torno a toda la dinámica ambiental que se aplica en la provincia del Huasco. Ahora, se habla de zona saturada para toda la provincia, esa es la primera pregunta, y en ese sentido eso no es efectivo, o sea, eso es imposible que ocurra, ¿no? Y eso porque para poder decretar una zona latente o una zona saturada, se necesita en primer lugar que existan mediciones previas en un lugar determinado y que esas mediciones establezcan que existe un grado de contaminación, ¿no? Entonces hay puntos donde existen estaciones de monitoreo, en cualquier lugar donde existen situaciones de conflictividad ambiental, o ha existido, donde se establecen estaciones de monitoreo que van reportando si es que estamos dentro o estamos bajo la norma de determinados componentes. Entonces, cuando hay un nivel de emisiones que alcanza hasta un 80% de lo que establece la norma ambiental, pese que está dentro de los rangos permitidos, como llega a un 80% de la norma, es decir, falta un 20% para alcanzar el máximo permitido,
de inmediato el sistema lo que hace es que obliga a la autoridad a que decrete esa zona como una zona en estado de latencia. Le aparece como una Por alerta. cualquier motivo. Exacto. Y eso obliga, como consecuencia, que si se declara un estado de latencia, se debe implementar un plan que se llama Plan de Prevención Ambiental, que es para establecer una serie de medidas en concreto que permitan evitar que se llegue a la saturación ambiental. Esa es una zona de latencia. Ahora, cuando las emisiones, además que se tienen que medir en un espacio de 3 años, son mediciones trianuales, si es que llegan al 100% la norma o más, ahí en ese caso entonces nos encontramos con un escenario muy distinto, que es el de la saturación ambiental, y que como consecuencia obliga a la autoridad a establecer un plan de descontaminación. Esa es la dinámica. Aquí estoy hablando en general de estas dos, que son herramientas generales que se deben adoptar frente a cualquier estado en que se encuentren esas emisiones. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que en materia ambiental en nuestro país tenemos dos tipos de normas, que se llaman las normas primarias y las normas secundarias en relación al medio ambiente. Las normas primarias son aquellas que se establecen para proteger la vida y la salud humana. Es decir, todas las normas que guardan relación, por ejemplo, con máximos permitidos de emisiones de determinados materiales particulados que son respirables, que el ser humano, que son de partículas finas, ¿sí? Que el ser humano los puede, por ejemplo, en el caso del elemento aire, los puede respirar y ese material respirable se aloja finalmente en los alvéolos del pulmón, generan una afectación en la vida humana. Entonces ahí estamos frente a una norma primaria. Por ejemplo, establece una norma máxima de emisión de plomo, por ejemplo, o máximos de arsénico, o máximos de carbono. Hay diferentes normas que establecen. La norma chilena tiene diferentes escalas para distintos componentes que tienen un máximo de emisiones, sea por emisiones de combustión, también puede ser por máximos de emisiones o máximos permitidos en relación a los suelos, cuando se trata del elemento del suelo, o en el caso de las aguas, también hay un monitoreo constante de la calidad de las aguas, también hay un máximo permitido de elementos que pueden estar en las aguas para que también se puedan considerar como que el agua es de consumo humano o no. Entonces tenemos estas normas que establecen rangos máximos, ¿no?, de determinados componentes. Entonces cuando se alcanza un 80%, o sea, cuando estamos pronto a alcanzar el máximo permitido, vamos a poder determinar que se pueda decretar una latencia ambiental, y si se sobrepasa la norma ya estamos en un estado de saturación y hay que generar entonces un plan de descontaminación. Carlos, esto es bastante... Hay que hacer estos dos primeros alcances. ¿Sí? Es que lo que tú te refieres... Los alcances son para poder entrar en materia respecto a lo que se plantea de si es que Perfecto. Se podría decretar una zona de latencia o saturación en toda la provincia del Huasco. En primer lugar, en la provincia del Huasco no hay estaciones de monitoreo en toda la provincia. Las estaciones de monitoreo que tenemos son solamente para los efectos del agua del río Huasco, que teníamos estaciones de monitoreo por todo el río Huasco. La norma calidad secundaria del agua. Exacto. Y en el caso del aire tenemos en Huasco que tenemos tenemos estaciones de monitoreo para dos tipos de materiales, que es el material particulado respirable, como norma primaria, y para el sedimentable, que es como norma secundaria, que es la norma que protege la flora y la fauna. Esos son los tipos. Y con base en estos dos, por ejemplo, que son las dos mediciones que tenemos en la provincia, una que es la del agua, esa está en condiciones de normalidad, y la otra es la del aire, que solamente la tenemos en Huasco, que tenemos estaciones establecidas en Huasco, cerca de la zona industrial, en la zona del centro de la comuna de Huasco, en la zona de Huasco Bajo, y también existen también algunas plantas de control de emisiones de ruido en Canto del Agua en relación a las tronaduras de SMT. Eso es lo que tenemos en materia de contabilización de distintas emisiones que estén reguladas por norma. Y es por eso que Huasco, en el trienio 2003 al año 2005, por la cantidad de emisiones que existía, se superaba la norma. Y en esa época se tendría que haber decretado una zona saturada. Pero esa zona saturada no se decretó en la comuna en esa oportunidad,
Se decretó, sí, hicieron un trabajo ahí que fue un poco voluntario entre las empresas, lograron bajar a latencia, solo hasta latencia, y por eso es que finalmente se dicta el decreto de zona de latencia en Huasco, y que significó el plan de prevención ambiental que rige hasta el día de hoy, ¿sí? Pero eso solo en la comuna de Huasco y en un polígono determinado que incluye la zona industrial, evidentemente, Huasco Bajo, y alcanza incluso hasta a cubrir también el sector de Punta Alcalde, ¿sí? Esos son los sectores que quedaron determinados dentro del polígono de plan de prevención por latencia por elemento de material particulado respirable. Este plan de prevención que tú mencionas, ¿ya estaría ya resuelta la situación ambiental con respecto a este tema en la comuna de Huasco? Sí, mira, si uno revisa trianualmente el reporte de las emisiones que tiene Huasco, en material particulado respirable, sí, hace ya, yo diría, entre por lo menos 3 a 4 años, que ya se reiteran las emisiones de forma más o menos continua y permanente, un estado de normalidad dentro de las emisiones. Y esto va bien muy a la par del trabajo que se hizo con el Consejo de Recuperación Ambiental y con los compromisos también a propósito de la interposición del propio plan de prevención que estableció los recambios de la chimenea, la 2B de la CMP, que era muy antigua, que se modificó por un precipitador electrostático de muy nueva, con tecnología muy importante, muy avanzada, que permite captar hasta más allá, podemos decir que en un 90% la totalidad de las emisiones. Pero sin embargo también, y aquí es donde viene el tema respecto a la confusión quizá, ¿no? Porque se habla de una declaración de latencia para toda la provincia en relación al material particulado sedimentable. El material particulado sedimentable es un material particulado que es más grueso, por lo tanto es biodisponible. O sea, si el cuerpo humano lo ingiere, lo dispone, no se queda alojado en el cuerpo, por lo tanto se considera que está dentro del marco de la protección de normas secundarias, porque no afectaría a la vida humana. Ese es el caso del material particulado sedimentable. Pero sí se establece que, y esto se estableció en el año 94, aproximadamente después del conflicto entre los olivicultores y la CMP en aquellos años, que tuvieron unos juicios proteccionales en que finalmente se estuvo haciendo una regulación específica para el sector de Huasco a través de un decreto supremo, que se establecieron los máximos permitidos de material particulado sedimentable y en ese decreto dice para la cuenca del Huasco, pero es para la provincia del Huasco, no es para la cuenca. Básicamente porque se pensaba en darle una protección a los olivicultores, porque había un temor, evidentemente, como en esos años había una gran emisión de las chimeneas con este material particulado sedimentable, el clásico polvillo negro del Huasco, sí, que si uno recuerda años atrás, 10 años atrás, estaba muy presente. O sea, uno dejaba un mantel, por ejemplo, en la noche y en la mañana estaba negro. Estaba negro, todo. Entonces, evidentemente que eso repercutía en la flora, y eso hacía temer a los agricultores que la floración de sus olivos también iba a generar una menor producción por caída de flores. Entonces se hizo necesario regular y se establecen entonces las estaciones de monitoreo para el material particulado sedimentable. Y los máximos también que están establecidos en este decreto supremo. Y cuando lo que establece la ley chilena es que todas las normas que regulan un material determinado, un componente específico, por ejemplo, una norma de sulfuro, una norma de fluoruro de carbono, una norma de NOx, de azufre, se establece que estas normas tienen que ir actualizándose cada cierto tiempo. La idea es que en estas actualizaciones también se van considerando las líneas de base, se va considerando las distintas fuentes de combustión, si es que hay fuentes de combustión o hay fuentes de otro tipo,
Porque el material particulado sedimentable, este material que es más grueso, guarda muy poca relación con las fuentes, con las emisiones por fuentes de combustible. Es más grueso. La fuente de combustible siempre emite una partícula más finita, mucho más pequeña, que es más dañina además. Entonces eso es lo primero que se reguló con el plan de prevención, tratar de disminuir al mínimo las emisiones de material fino. Y también se puso en marcha en Chile la nueva norma sobre termoeléctrica, que estableció que para el PM2,5, que es aún más fino, porque el otro es de 10, este es de 2,5, que era para termoeléctricas que emiten un material particulado muy finito, que por lo tanto es más peligroso para el ser humano. Se estableció entonces también reducir en las fuentes de combustión a ese mínimo y ajustarlo al PM2,5. Y Guacolda, que es la principal emisora de ese material particulado, adaptó todas sus chimeneas a la nueva norma de 2,5 dentro de los estándares internacionales, incluso antes de que ya la norma entrara en vigencia para Guacolda. Entonces hay una situación en Huasco y que al final de cuentas estos cambios de filtro redundan en que se redujo drásticamente la emisión de material particulado respirable. Pero lo que tenemos hoy día es que tenemos una norma que es del 94, que es para el sedimentable, que es una norma que era para esa época, y en nuestra legislación las normas ambientales sectoriales para determinados compuestos hay que ir actualizándolas cada cierto tiempo. Y esta norma no se había actualizado, y había que hacerlo. ¿Y lo que se está haciendo ahora? Y esto es lo que se hizo el Ministerio del Medio Ambiente lo está haciendo, que es un trabajo normal, o sea, en todos lados donde hay alguna norma que hay que actualizar hay que hacerlo. Ahora, que no estamos tan acostumbrados en el país a hacerlo como corresponden los plazos que corresponden periódicamente, es otra cosa, pero las normas hay que ir actualizándolas cada cierto tiempo y esto implica todo un proceso que incluye participación ciudadana, que incluye consultas, temas técnicos. Y es en ese, intertanto, en este proceso del material particulado sedimentable de esta norma, es que, por lo que he podido ver, a propósito de las consultas que se hacen al procedimiento, un procedimiento que están realizando técnicamente a través de la Universidad de Chile, que en esas consultas surge como un deseo de las personas de que, en primer lugar, que se decrete una zona de latencia por material particulado y que se haga extensiva a toda la provincia. Pero ese es un deseo de algunas personas que hacen las consultas o que hacen sus observaciones, ¿no? Es un deseo. ¿Son personas que pertenecen a grupos ambientales de la zona? ¿Son juntas de vecinos? ¿Son integrantes de empresas, corporaciones? ¿Qué tipo de personas son las que piden esta zona de latencia? O sea, esto está abierto al público en general. Yo no sé quién en forma específica hizo esa consulta, no lo recuerdo, pero no creo tampoco que sea muy relevante para la discusión de fondo, para la discusión más técnica, quién lo hizo, sino que más bien si es que eso tiene alguna posibilidad, alguna posibilidad técnica y real de que pueda ocurrir. Y técnica y realmente, y legalmente, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que se pueda dictar ni siquiera por el material particulado sedimentable, que sea para proteger la flora y la fauna, que se pueda decretar un estado de latencia para toda la provincia. Porque en primer lugar, no hay estaciones de monitoreo de material particulado sedimentable en toda la provincia. Solamente están radicados en el sector de Huasco, y para el material particulado sedimentable específicamente Huasco Bajo, que es donde están los olivos, porque esta norma básicamente es para proteger a los olivos, ¿sí? Y luego, ese es un primer tema real, o sea, que no hay mediciones como para decirlo. ¿Qué pasa? Porque hay que protegerlo todo de aquí hasta Alto del Carmen y la cordillera. No hay estación, entonces no tenemos la medición de 3 años como para poder decir esto se puede decretar o no, que eso no existe. Primero habría que implementar, para hacer el monitoreo, lo que sería positivo de todas maneras. Pero primero hay que implementar las estaciones de monitoreo en toda la provincia, ¿ya? Ahora, el costo-beneficio de eso, no sé qué tan grande será, ¿ah? Porque las emisiones, hay que ver de dónde vienen esas emisiones y si hay realmente emisiones en otros lugares, por ejemplo. Establecer una norma de emisión en Vallenar, por ejemplo. ¿Qué pasaría si estableciéramos una norma de material particulado sedimentable en Vallenar?
¿A pito de qué? ¿Vamos a declarar zona de latencia en Vallenar para qué? Las herramientas ambientales son para que produzcan un efecto en el tiempo y efectivo, o sea, porque tenemos una situación puntual de que se está afectando, por ejemplo, los olivos, que se les cae la flor, que hay demasiado material particulado sustentable. Bueno, hay que hacer un plan para bajarlo, para que esta cuestión no afecte. Pero tiene que tener una razón para establecer, hacer una inversión que sea de las estaciones de monitoreo. Eso en primer término. Y en segundo lugar, porque la norma, bueno, el primero por las estaciones de monitoreo, el segundo por la cantidad de años que tiene que estar establecida, y la protección del material, la norma secundaria de protección además tiene que estar creada, porque esta norma de protección que está establecida en el Decreto Supremo del año 94 es solamente aplicable para la comuna de Huasco en estos sectores que establece el decreto. Entonces, estas son todas razones concretas del dato de realidad normativo, de que no existe la norma, no existe la estación de monitoreo, por lo tanto, si no está la estación de monitoreo, no tenemos el conteo de emisiones, por lo tanto, es imposible que a una provincia completa se le pueda establecer una situación de latencia, porque no hay ninguna posibilidad normativa ni real de que ello ocurra. Entonces, ese temor que se trata de establecer, en primer lugar, ya eso no es real. Eso no puede ocurrir ni va a ocurrir. ¿Sí? En segundo lugar, y yo creo que esto también es muy importante en términos ambientales, en términos ambientales de la importancia que tenemos que tener respecto de las herramientas de protección ambiental que tenemos. Porque en esto yo creo que hay, en estas alarmas que se hacen de que van a decretar zona de latencia, zona saturada, y si se decreta qué, o sea, es un poco preciso, pero si se decreta que si hay una norma que establece que se debe ir a decretar o no, que se debe ir a decretar cuando se alcanzan ciertos límites. Claro. Y se plantea como que el temor es que se plantea que esto va a paralizar la inversión, que va a estar abajo el empleo, y eso no es así, pues. Y eso no es así. De hecho, lo plantea la opinión de la Comprobada. En la realidad es imposible que ocurra, claro. Pero en la realidad eso es imposible que ocurra. Y en segundo lugar, pongamos en el caso hipotético y fantasioso de que ocurra, de que ocurriese. Tendría que aplicar un plan, como un plan de prevención o un plan de descontaminación, cualquiera de los dos. Pero ni el plan de prevención ni el plan de descontaminación supone un freno a las inversiones. O sea, ni el plan de descontaminación ni el plan de prevención como herramientas normativas impiden que las industrias sigan funcionando. ¿Ah? Perfecto. No impiden tampoco que se establezcan nuevas industrias. Tampoco. O sea, lo que establecen estos planes son medidas bien concretas con resultados medibles en el tiempo. Tanto el plan de prevención como el plan de descontaminación lo que pueden establecer es, por ejemplo, que en un plazo de 5 años tienen que las empresas disminuir sus emisiones de un determinado material particulado y tendrán que hacerlo, y las empresas también se involucran en este plan y plantean cuáles son las vías que ellos creen que pueden hacerlo. Por ejemplo, cambiando filtros, mejorando filtros, por ejemplo, o estableciendo, en el caso de, por ejemplo, el material particulado sedimentable, mejorando las humectaciones, las canchas de acopio, sellándolas, sellando camiones o los camiones en que se transporta material que se pueda dispersar. Entonces, pero en caso alguno les dice, se cierran las empresas, se clausuran las empresas hasta nuevo aviso hasta que baje la contaminación. Eso no opera así, no es una cuestión de que se detectó una zona saturada y se acabó la diversión y se acabó la alegría y se acabó el trabajo y se acabó todo, porque no es así. Perfecto. De hecho, cuando me tocó trabajar en la municipalidad de Huasco en todos estos temas, que fue cuando se estableció el plan de la declaración de zona de latencia y el plan de prevención ambiental, también se levantaron estas mismas alarmas respecto a la provincia de Huasco en particular, que esto iba a generar prácticamente la muerte del puerto, que la comuna, que no se iba a poder establecer, que no se podía colocar ni un carrito con papas fritas porque eso iba a contaminar, entonces claro, no se podía hacer nada, íbamos a matar la comuna. Y lo cierto es que
se estableció el plan de prevención y como las empresas tuvieron que empezar a hacer un trabajo de inversiones en mejoras tecnológicas, generó tanto en CMP como en Guacolda un círculo virtuoso de mayor cantidad de trabajo, que hubo que hacer inversiones, nuevos proyectos para mejorar ambientalmente sus instalaciones. Y eso significó, de hecho, un crecimiento en el empleo inmediato, hasta que ya se logró normalizar como está ahora. Claro. Así es que en ningún caso hubo un descenso de la actividad industrial. Carlos, ya para... Eso respecto a los planes. Claro. Para cerrar y para aclarar la situación de este malentendido que se produjo por esta desinformación que se entregó, la provincia de Huasco no estaría en zona de latencia, solamente hasta el momento está Huasco en zona de latencia con este trabajo de la normalización del plan de descontaminación del puerto y por lo tanto no habría que entrar en esta alarma que se ha generado, por decirlo así, de forma gratuita dentro de la comunidad, que genera un poco de movimiento. Estamos ya a puertas de poder finalizar esta entrevista. Te pediría las palabras finales para llevar a la tranquilidad a la comuna. O sea, efectivamente, como tú planteas, el resumen es ese. Acá lo que tenemos, Huasco tiene su plan de prevención que está vigente en una zona acotada, en un polígono, que es el que conversamos antes. Además, las emisiones están en estado de normalidad. Lo que falta ahí es que se decrete el estado de normalidad. Yo entiendo que a veces cuesta dar ese paso porque la gente hay muchas personas que tienden a desconfiar de los procesos. Entonces, cuando le digan, no, que ya estamos en normalidad, dicen, no estamos en normalidad, no creo que estemos en normalidad. Pero bueno, ese es otro tema. Al final de cuentas, el único estado de latencia que tenemos en este momento en la comuna de Huasco, con el plan de prevención que está vigente, que fue bastante positivo. En la provincia ningún riesgo de nada. O sea, y estamos con el tema de esta norma, un proceso de actualización que es normal, que es sano, que corresponde que se haga. Y creo que es importante, sí, el llamado siempre, tanto a la calma obviamente, pero también a cuidar un poco lo que tenemos como marca del Huasco, nuestra provincia del Huasco. La marca de Huasco porque es potente, porque tenemos muchos proyectos que son muy sustentables, pero que también cuando se habla de una provincia que está aporta de una declaración de latencia ambiental o de saturación o con gran conflictividad, lo único que hace este tipo de declaraciones, cuando además que no son efectivas, lo que hace es colocar el dedo y ensuciar bastante la marca de Huasco. O sea, estamos hablando que tenemos de los mejores aceites de oliva del mundo, premiados a nivel internacional. Una comuna o una ciudad o una provincia que están en malas condiciones ambientales no podría elaborar productos de la calidad que tiene la provincia del Huasco, que son elaborados de manera sustentable, que están premiados, reconocidos. Hablamos del aceite de oliva, hablamos del pisco, incluso ahora hasta del vino en la provincia del Huasco. Entonces hay que proteger la marca, y esto no significa que no vayamos a taparle el sol con un dedo, pero creo que es muy contraproducente en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos para las nuevas empresas, las startups, las pymes, todo el trabajo que se hace a través de las agrupaciones rurales, el AGA, todo el trabajo que se ha venido haciendo con las propias empresas que se han involucrado en estos proyectos también, plantear estas alarmas, porque al final de cuentas lo único que se refuerza esta inaccesibilidad a la provincia de nuevas inversiones, porque estamos supuestamente en un estado de una suerte de conflictividad ambiental permanente, cuestión que no es así. O sea, entonces, si no cuidamos estos discursos o no tenemos un poquito más de limpieza al momento de efectuar llamamientos o hacer declaraciones sin los antecedentes técnicos efectivos, corremos el riesgo de, sin necesidad, estropear el trabajo que se viene desarrollando de manera muy poderosa y muy comprometida por muchos habitantes de la provincia, especialmente los emprendedores y los pequeños industriales de estas marcas del pisco, del vino, del aceite de oliva, del membrillo, del turismo rural. Entonces, en eso yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso también, aparte de todo el tema que hay que ser más claro y mucho más informado en materia ambiental, porque también hay un trabajo, por ejemplo, del Comité de Recuperación Ambiental de Huasco, el CRAS, que
que también se ponen entredichos si venimos con este tipo de discursos que son de alarma frente a un trabajo que se tiene que hacer y que se tiene que seguir desarrollando de manera técnica, objetiva y con miras a un desarrollo sustentable de todos los polos industriales. Tenemos una provincia que es muy rica en muchas cosas, pero hay que cuidar de no dispararnos en los pies. Claro. Carlos Mora Urqueta, te queremos agradecer por tu tiempo. Tú eres abogado especialista en temas ambientales y conflictos sociales. Muchas gracias por haber estado en Contingencia y haber tratado este tema tan importante para la provincia de Huasco. Te agradecemos. Muchas gracias, Carlos. Y así llegamos al fin de esta edición de Contingencia. Gracias por acompañarnos en esta conversación con el abogado Carlos Mora Urqueta, que nos permitió conocer un poco más acerca de la realidad ambiental de la provincia del Huasco y las herramientas técnicas que existen para protegerla. Recuerda que este programa queda disponible en nuestras plataformas digitales, así como si te lo perdiste o quieres volver a verlo, puedes encontrarlo completo en YouTube del Noticiero del Huasco y también el YouTube de Enfoque Digital. No olvides seguirnos, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos encuentros. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo programa. Contingencias. Todos los lunes a las 9 de la noche, junto a Carlos Opaso. Véalo en el Noticiero del Huasco y Enfoque Digital TV.